Queridas hermanas, aspirantes, ¿cómo les va? En este punto del capítulo quería hablar algo acerca de la Divina Eucaristía, pero algo muy fundamental en cuanto a que está justamente en el fundamento de lo que nosotros tenemos que hacer mirando a la Eucaristía. Hay algo que es clave y es que nos tenemos que preparar. Eso es fundamental. Hay que prepararse. Se prepara un seminarista durante años para celebrar la Santa Misa, la sacristana prepara las cosas para la misa, cada uno se prepara interiormente. Vale la pena repasar qué significa la palabra preparar. El diccionario de la Real Academia Española dice: preparar es prevenir, disponer o hacer una cosa con alguna finalidad. Prevenir o disponer a una persona para una acción futura. Cada uno entonces tiene que aprender a prepararse, a disponerse para algo que va a hacer y a disponer cosas que van a servir para eso que vamos a hacer. En este caso, el sol de nuestra vida, la Santa Misa, lo más importante que la Iglesia tiene en su corazón y que día a día podemos celebrar. Esta preparación es lo que hizo el mismo Dios. Dios preparó desde toda la historia de los hombres, fue disponiendo, fue preparando cosas con profecías, con instituciones del Antiguo Testamento, mandó que se sacrificara el Cordero Pascual, pero no le interesaba a Dios tanto ese Cordero en sí mismo o ese acto de sacrificio, sino le interesaba lo que ese Cordero anunciaba. Anunciaba el sacrificio del Cordero Inmaculado de su Hijo, sacrificio que estaría presente en cada altar, en cada Santa Misa. O sea, siglos antes que pasaran estas cosas en la vida de Cristo, ya Dios las venía disponiendo, las venía anunciando. O la sangre en general de los sacrificios que se ofrecían en la antigua alianza. Esa sangre en sí misma no alcanzaba para lavar ni siquiera un pecado, ni un pecado venial podía lavar esa sangre de un animal, pero sí representaba por una parte el arrepentimiento, el deseo de cada uno, pero sobre todo anunciaba una sangre que vendría siglos después, algún día, y que los judíos esperaban. Esa sangre sí que sería capaz de purificar los pecados. Y especialmente en Malaquías 1:11, una profecía hermosa que después en algún momento pueden leer, cuando el profeta anuncia que los sacrificios, claro, a Dios ya no le agradaban los que se ofrecían, pero él prometía que llegaría un momento en el cual se ofrecería un sacrificio agradable a Dios, que en toda hora, desde la salida del sol hasta el ocaso, de oriente a occidente, estaría humeando y se ofrecería a Dios. Ese sacrificio, ¿cuándo vendría? Los judíos esperaban, pero la promesa estaba dada. Era ciertamente el sacrificio de la cruz de Cristo, pero en realidad algo más, porque esa profecía decía que ese sacrificio iba a estar permanentemente humeando. Y la cruz se ofreció una vez sola, una vez para siempre. Y sin embargo esa cruz sigue como humeando y sigue ofreciéndose permanentemente en las distintas misas que se celebran a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el día. Se calcula que más o menos por segundo hay 4 misas que se están celebrando en algún punto del mundo. Por eso efectivamente, eso es el cumplimiento de la profecía de Malaquías 1:11. Preparar entonces, Dios preparó a la humanidad con sus profecías, pero después el mismo Cristo, Él también anuncia, hace la multiplicación de los panes, disponiendo ya como para pensar en otro pan que baja del cielo, y aprovecha justamente la sorpresa, la admiración de los judíos y empieza a hablar de que Él les va a dar otro pan
que si lo comen no van a volver a tener hambre. Y entonces habla del pan de su cuerpo, de que es preciso comer su carne y beber su sangre. Pero después hace una preparación también inmediata. Manda a los apóstoles que vayan a un lugar donde está aparejada esa sala, porque quiere una cosa digna, pobre, porque no es de él. Jesucristo siempre pobre, no tuvo dónde reclinar la cabeza, pero para esa primera misa que comenzaría en la última cena, quería que fuese digna realmente como correspondía. Así que manda a preparar. Bien, entonces, esto simplemente como un ejemplo. Nosotros entonces tenemos que prepararnos, tenemos que disponernos. Y esto es fundamental, porque el mismo Santo Tomás va a decir, ¿han visto cómo el sol, por ejemplo, calienta, ilumina y calienta? Pero calienta, por ejemplo, si ponemos un hierro, un fierro, un hierro cualquiera, negro, lo ponemos al rayo del sol un mediodía. Al rato está, pero muy caliente. Al lado de ese hierro ponemos una varita de sauce, una rama de un arbolito verde. En el mismo tiempo en que el hierro se calentó, la varita de sauce apenas se entibió. ¿Pero por qué? Estando en el mismo lugar, prácticamente uno al lado del otro, recibiendo los mismos rayos del sol, el mismo calor. Y es que sencillamente el hierro es mejor conductor del calor. La ramita, por la humedad que tiene y por el color que tiene, no conduce tan bien el calor. Entonces era la disposición de los materiales hacía que uno se calentase más que el otro. Y lo mismo podemos pensar con respecto a los sacramentos, pero especialmente con respecto a la Eucaristía, también la confesión. Hay dos personas que están comulgando, los dos están en gracia, están comulgando bien, pero uno sale enfervorizado, el otro sale tibio, como el hierro caliente y la ramita de sauce tibia. La culpa no era del sol, sino que esa diferencia de temperatura se debió a la disposición, en este caso la disposición del alma. Uno estaba mejor preparado y el otro no estaba tan bien preparado. No conducía tan bien el fervor y el calor. Por eso entonces es muy importante que entendamos la importancia de prepararnos para cada Santa Misa y prepararnos para cada confesión también, porque pasa lo mismo con la confesión. Si voy bien preparado, es decir, especialmente con dolor de mis pecados, sabiendo que he ofendido a Dios, pero confiando en su misericordia, voy a recibir una gracia más intensa, que si simplemente voy enumerando pecados como si fuese un trámite. Bueno, pero volvamos a la Eucaristía. Es fundamental entonces trabajar en esta preparación. Pero bueno, a ver, en concreto, ¿en qué consiste nuestra preparación, nuestra disposición del alma para recibir más gracia en cada comunión y en cada misa de la cual participamos? Hay que entender esto en un sentido teológico muy profundo. Santo Tomás dice, los efectos que hizo la pasión en el mundo los hace este sacramento en el hombre. Es que la misa es el sacrificio de la cruz. Bien, pero resulta que, ¿qué es lo que vemos? Que Jesucristo murió por todos. Muchas personas vieron el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no todos esos se salvaron. Un ladrón se fue al cielo, el otro, al menos ahí, no entró al cielo. No podemos saber qué fue de su vida. Otras personas permanecieron tibias, otros se enfervorizaron. Cristo estaba muriendo por todos, y sin embargo esa sangre no le llegó de la misma manera a cada uno. Pasa esto. También Santo Tomás explica con un ejemplo muy bueno. Él dice, la cruz es causa universal de salvación. Es decir,
ofrece salvación para todos. Una gotita de la sangre de Cristo puede salvar 1000 mundos. Sin embargo, pone este principio de la filosofía, una causa universal, para que produzca su efecto, se tiene que aplicar a través de algo. Y pone un ejemplo, la medicina. Por ejemplo, ahora estamos, coronavirus. Pongámosle que dan la noticia que en el hospital han encontrado la medicina para el coronavirus, o una vacuna magnífica para el coronavirus. Entonces, toda una gran alegría. Se acabó el problema. Bueno, pero falta una cosa. Se encontró la medicina. La medicina está en Paraguay. Pero ahora hay que aplicársela a cada uno. Esa medicina es causa de salvación para todos los enfermos de coronavirus. Pero hay que aplicársela a cada uno. Un pequeño detalle, pero enorme detalle. Por más que esté la medicina, si no te la aplicas, no va a surtir efecto. ¿Y cómo es la aplicación? Y bueno, puede ser que sea una inyección, puede ser que sea una píldora, o que sea un brebaje, lo que sea, pero hay que aplicar esa medicina a cada enfermo. Esto pasa también con las cosas del alma. La sangre de Cristo puede salvar a todos los hombres, purificar todos los pecados, pero hay que aplicarla a cada alma. ¿Cómo me aplico de la sangre de Cristo yo que estoy a 2000 años? Y estoy tan lejos geográficamente también del lugar de los hechos. ¿Cómo me aplico? Y ahí es que Santo Tomás dice, la aplicación de esa medicina universal para las almas es la fe. En primer lugar es la fe. Entonces acá ya tenemos una clave para entender la importancia de la fe en nuestra vida, porque es creyendo, aceptando estas verdades que no vemos, pero de las cuales podemos estar seguros, que nos abrimos a la redención y nos aplicamos la sangre de Cristo. Pero también es preciso entender que los sacramentos no son un camino distinto de la fe, son el mismo camino de la fe. Por eso la Iglesia le llama así, sacramentos de la fe. No los separa, son sacramentos de la fe, implican fe, piden fe y suscitan más fe. Entonces, acá también, ¿cómo me aplico esa sangre de Cristo? Creyendo que murió por mí, creyendo que me ama, pero además creyendo que está presente en la Eucaristía y que derramó su sangre por mí. La misma fe que tengo que aplicar cuando voy a confesarme. Despertar esa fe cuando veo al sacerdote o que está confesando a otra hermana por ahí, y tal vez yo no me confieso, pero verla nada más a esa hermana confesándose, hacer un acto de fe. La sangre de Cristo está cayendo desde la cruz y le está purificando sus pecados. Es una maravilla. Pero tengo que despertar esa fe. Entonces, por eso, hablando de preparación, es fundamental prepararnos despertando la fe. Esta es la gran obra que tenemos que hacer. Acuérdense que después de la multiplicación de los panes, Jesús se pone a hablar con los judíos. En un momento le preguntan, tomándolo como un maestro, como un rabino, Señor, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para salvarnos? Las obras, claro. Todos los rabinos recomendaban millones de obras que había que hacer, lavarse las manos de tal manera tantas veces, hacer tales oraciones, levantar las manos así tantos centímetros, hacer tantas abluciones cada vez que salían de la casa o entraban a la casa, millones de preceptos que agobiaban las almas. Entonces cada maestro tenía su fórmula, su cantidad de preceptos más importantes. Entonces vienen y le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Ya que vos sos poderoso y sos sabio, así que decinos, las obras. Y Jesús dice, no, la obra. Esta es la obra por excelencia. ¿Qué creáis? Eso nomás. Despierten la fe. Esa es la gran obra que tenemos que hacer. Nosotros entonces tenemos que despertar esa fe y decir una y otra vez, creo, Señor, no te siento, no te veo, creo que estás acá.
Y no solamente que esa es la obra, sino que San Juan, en la primera carta, va a decir que esa fe es la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así, entonces, despertando la fe, el momento de oscuridad, de tiniebla, de pena, de desolación, acordándome, Dios está, Dios me ama, o la Trinidad está en mí. Ahí venzo al mundo, venzo al maligno y me aplico la sangre de Cristo. Por eso los santos amaban tanto vivir de la fe. Santa Teresita, el Niño Jesús, ella se animaba a decir, mientras viva en este mundo, no tengo ninguna ganas de ver a Dios. Oh no, y tanto como lo quiero, pero no lo quiero ver a Dios. Prefiero vivir de la fe, porque ella captaba bien que de esa manera le agradaba a Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos? O nos gustaría sentirlo un poquito más, y no nos damos cuenta del tesoro que tenemos cuando estamos desolados, pero tenemos la fe. Es una fe muy meritoria, eso le agrada mucho a Dios. Que aunque no lo sintamos, digamos, Señor, sé que estás acá. Entonces esta es la primera y principal preparación para cada misa, despertar la fe pensando qué voy a recibir, qué vengo a hacer. El Catecismo de la Iglesia dice, Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Por eso, entonces, la Iglesia tiene tanto cuidado de cada pedacito de una hostia, cada partícula, está todo Cristo igual. Una gota de sangre que por accidente se derrama del cáliz, está todo Cristo, y no solamente la sangre, sino también el cuerpo de Cristo, en esa gotita. Por eso también ahora en este tiempo, en que en muchos lugares se tiene que comulgar en la mano, bueno, pero hay que hacerlo con todo ese sentido de reverencia, no solamente con un amor muy grande, pero despertando la fe, y viendo también que no vaya a quedar ninguna partícula, porque todo Cristo está en esa partícula. Despierto entonces una y otra vez la fe. Esto es necesario que nos ayudemos entre nosotros. Esto también es parte de la preparación. El que vayamos un ratito antes, el que nos dispongamos bien y no como simplemente uno está derrumbado, cansado, pensando en cualquier cosa o saludando a cualquiera. No, o sea, todos mis sentidos que me ayuden a despertar la fe, que las otras personas vean que yo realmente creo, aunque puedo estar tentado, pero que ellos vean que yo sé que acá está el Señor y me estoy disponiendo para recibirlo. San Francisco de Sales, que tuvo varias peleas con los calvinistas y que negaban esta presencia real de Jesucristo, un calvinista una vez le decía, ¿sabe por qué yo no creo que Jesús está en la Eucaristía? Porque si yo no creyese, como ustedes los católicos dicen que Jesús está presente, se queda después de la misa presente, a mí me sangrarían las rodillas de pasar horas y horas frente al Santísimo Sacramento. Claro que este hombre no tenía razón, porque más allá del mal ejemplo que podemos dar los cristianos, Jesucristo igual está presente en la Eucaristía. Pero es para pensar lo que decía este calvinista. O dado vuelta, si nosotros diésemos más testimonios, tuviésemos más horas, más tiempo frente al Santísimo Sacramento, es posible que más personas se despertarían en la fe, al menos captando que acá hay algo importante, ya que esta niña, este joven, esta señora, vienen con tanto amor, con tanto silencio, con tanto respeto, con tanta devoción. Hay que despertar la fe en nosotros y ayudar a despertar la fe en los demás. Animarme desde esa fe, desde esa presencia de Jesucristo, animarme. Se queda en el sagrario, está en el Santísimo Sacramento para escucharme. Así como a la hemorroísa Jesús le dice, hija, ten confianza. La miró, le dice, hija, ten confianza.
Sentí la mirada de Jesús, la mirada del corazón de Cristo desde el sagrario, que te está diciendo, hija, tené confianza. Con esa fe tocamos a Cristo como la hemorroísa también lo tocó a Jesús. Y vieron lo que fue ese episodio. Había un montón de personas que lo apretujaban a Cristo, pero en realidad una sola fue la que lo tocó con fe y le arrancó un milagro sin pedírselo. Fue esta mujer enferma. Se acercó, pensó, despertó su fe. Este me puede salvar con el borde de su manto, aunque no me diga nada. Y extendió su mano en medio de la multitud y lo tocó. Ella lo tocó a Cristo, los otros no. Que en cada comunión también nosotros lo busquemos tocar a Jesús de la misma manera. Expresemos esa fe, afianzamos esa fe con los gestos de fe que nos hace hacer la Iglesia, arrodillándonos bien como corresponde, o en el momento de la comunión con la reverencia que es preciso hacer, ya sea que se comulgue de rodillas o se comulgue de pie. Siempre la Iglesia manda que se haga una reverencia profunda, porque está el Santísimo Sacramento. Cuando el Padre me dice el cuerpo de Cristo, pronunciar ese acto de fe, pero con energía, con devoción. Amén. Es decir, así es. Claro que creo que Jesús está acá. Amén. De esta manera, entonces. Entender también que esa presencia eucarística dura. Mientras duren los accidentes del pan y del vino, duran en mi alma. Materialmente pueden ser 15 minutos, 20 minutos. Entonces son tiempos preciosos después de que comulgo. Está Cristo con su cuerpo y con su sangre durante todos esos minutos. Después quedará, obviamente, espiritualmente, porque estoy en gracia, pero con su cuerpo y su sangre, esos momentos son preciosos. Entonces aprovecharlos en el silencio de la acción de gracias o cuando termina la misa. Acuérdense aquel episodio del santo cura de Ars, que veía que una persona iba a su misa, comulgaba y muy livianamente, ni bien comulgaba, se iba. Tendría cosas que hacer, estaría apurado, pero nunca se detenía a hacer un momento de acción de gracias. El santo cura de Ars decidió hacerle una pequeña corrección, muy delicada, pero muy elocuente también. Le dijo a los monaguillos, miren, cuando comulgue esa persona y se va a su casa, ustedes se van con los roquetitos y se van con las velitas y con la campanita, como cuando le llevamos la comunión a un enfermo. Van y lo empiezan a seguir. Hicieron así. La persona esta iba rápido caminando para su casa y el monaguillo con la campanita, tin, 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 y los otros con los cirios. Y en un momento se molestó. Este hombre dice, pero ¿qué hacen? No, es que lo acompañamos porque usted lleva al Santísimo Sacramento. Y efectivamente llevaba a Cristo en su alma. Así que el hombre entendió la indirecta, aparentemente, y aceptó la corrección. Bien, la otra semana les voy a hablar de otra virtud fundamental que es necesaria para completar esta preparación, esta disposición del alma para recibir más y mejores frutos de cada Eucaristía. Hablamos de la fe, después hablaremos de la devoción. Acuérdense que en el canon de la misa se dice, cuando pedimos por los cristianos, cuya fe y devoción te son conocidas. Como diciendo, de todas las virtudes, especialmente son estas dos ahora las que nos ayudan a recibir más fruto de cada Santa Misa, fe y devoción. Bien, que Dios los bendiga.